Hola amigos, bienvenidos a este módulo de CMC, Capacitación y Competencias sobre las emociones y los estados de ánimo, generalidades conceptuales y su aplicación en las organizaciones. Las emociones y los estados de ánimo o humores se parecen en que ambos son de naturaleza afectiva, pero también son diferentes. Los estados de ánimo son más generales y menos contextuales que las emociones, y los acontecimientos siempre importan. Los factores que influyen en las emociones y los estados de ánimo son, entre otros, la hora del día, el día de la semana, los eventos de estrés, las actividades sociales y los patrones de sueño. Se ha demostrado que las emociones y los estados de ánimo son relevantes para virtualmente todos los aspectos del clima organizacional. Son cada vez más las organizaciones que seleccionan a los empleados con niveles altos de inteligencia emocional. Las emociones, y en especial los estados de ánimo positivos, parecen facilitar la toma eficaz de decisiones y la creatividad. Aunque las investigaciones son relativamente recientes, sugieren que el humor se relaciona con la motivación, en especial a través de retroalimentación, y que los líderes recurren a las emociones para incrementar su eficacia. La manifestación de las emociones es importante para la negociación y el servicio al cliente, y experimentarlas tiene mucho que ver con las actitudes y comportamientos que se derivan de ellos, como el comportamiento desviado en el lugar en que se elabora. ¿Pueden los gerentes controlar las emociones y los estados de ánimo de sus colegas? Es cierto que hay límites prácticos y éticos. Las emociones y los estados de ánimo son una parte natural de la constitución de un individuo, por lo que es un error de los gerentes ignorar las emociones de los trabajadores y evaluar el comportamiento de los demás como si fuera por completo racional. Como bien dice un consultor, no es posible divorciar las emociones del lugar de trabajo porque no se pueden divorciar las emociones de la gente que las experimenta. Los gerentes que comprendan el rol que juegan las emociones y los estados de ánimo mejorarán de manera significativa su aptitud para explicar y predecir el comportamiento de sus colaboradores. ¿Qué son las emociones y los estados de ánimo? Antes de proceder al análisis, necesitamos aclarar tres términos que se entremezclan: afecto, emociones y estados de ánimo. El afecto es un término genérico que cubre un rango amplio de sentimientos que experimentan las personas. Es un concepto sombrilla que agrupa tanto a las emociones como a los estados de ánimo. Las emociones son sentimientos intensos que se dirigen a alguien o algo. Y los estados de ánimo son sentimientos que suelen ser menos intensos que las emociones y que con frecuencia, pero no siempre, carecen de un estímulo contextual. La mayoría de los expertos creen que las emociones son más fugaces que los estados de ánimo. Por ejemplo, si alguien lo trata con descortesía, usted se enojará. Ese sentimiento intenso de ira es probable que llegue y se vaya con rapidez, quizá en cuestión de segundos. Puede ser que cuando se encuentre de mal humor se pueda sentir mal por varias horas. Las emociones son reacciones hacia una persona. Ver a un amigo en el trabajo lo hace sentir bien, o un evento, tratar con un cliente grosero que le provoca enojo o molestia. Usted manifiesta emociones cuando está feliz por algo, enojado con alguien y temeroso de algo. Por el contrario, los estados de ánimo, por lo general, no se dirigen a una persona o evento. Pero las emociones se convierten en estados de ánimo cuando se pierde la atención del evento u objeto que suscitó el sentimiento. Además, de la misma manera, los estados de ánimo buenos o malos hacen más emocional su respuesta a un evento. Por eso, cuando un colega critica la forma en que usted habla a un cliente, se enoja con él, es decir, muestra emoción, enojo hacia un objeto específico, su colega. Pero conforme la emoción específica se disipa, por lo general usted se siente desalentado. Este sentimiento no puede atribuirse a un solo acontecimiento, usted no está en su estado normal. Entonces, reacciona en forma exagerada a otros eventos. Este estado afectivo describe un estado de ánimo o humor. ¿Cuántas emociones existen? ¿En qué varían? Hay docenas de emociones: enojo, desdén, entusiasmo, envidia, miedo, frustración, decepción, disgusto, felicidad, odio, esperanza, celos, alegría, amor, orgullo, sorpresa, tristeza, etcétera.
Una forma de clasificar las emociones es en positivas o negativas. Las emociones positivas, como la alegría y la gratitud, expresan una evaluación o un sentimiento favorable. Las negativas, como la ira o la culpa, expresan lo opuesto. Hay que tener en mente que las emociones no son nunca neutrales. Ser neutral significa no tener emociones. ¿Las emociones nos hacen irracionales? ¿Qué tan seguido escucha que le dicen, oh, te estás dejando llevar por tus emociones? Quizás usted esté ofendido. Carl Sagan, el famoso astrónomo, escribió alguna vez, cuando experimentamos emociones fuertes, corremos el riesgo de engañarnos. Para ser racionales, debemos tener la aptitud de experimentar emociones. ¿Por qué? Porque nos dan información muy importante acerca de la manera en que entendemos el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez ha dicho, por ejemplo, hoy me levanté con el pie izquierdo? ¿O ha hablado con brusquedad algún compañero o familiar sin ninguna razón en particular? Si lo ha hecho, es probable que se pregunte de dónde vienen las emociones y los estados de ánimo. A continuación, mencionamos las influencias principales para los estados de ánimo y las emociones. Estas influencias son fundamentalmente las siguientes. Su propia estructura de personalidad, el cómo usted está estructurado, ¿cierto? El cómo usted define los patrones que son apropiados para expresar su personalidad van a ser fundamentales a la hora de establecer patrones de emociones y de estados de ánimo. El día de la semana y la hora del día, nuestras emociones y estados de ánimo están circunscritos a una relación directa con el acontecer diario. El clima. Normalmente tendemos a estar con estados de ánimo más bajos cuando el clima es más sombrío o de menor temperatura. El estrés. Las actividades sociales en las cuales habitualmente nos involucramos con compromiso y por lo tanto somos capaces de desarrollar estados de ánimo más positivos. El sueño o la falta de sueño. La realización de ejercicio, la edad y por supuesto el género. Trabajo emocional. Si alguna vez ha trabajado en ventas al menudeo o como mesero en un restaurante, sabe la importancia que tiene proyectar una conducta amistosa y sonreír. Aun cuando hubiera días en que no se sintiera alegre, sabía que la administración esperaba que estuviera listo para atender a los clientes, de modo que usted fingía hacerlo, es decir, expresaba un trabajo emocional. Todo empleado realiza un trabajo físico y mental cuando pone en acción sus aptitudes corporales y cognitivas, respectivamente, en su trabajo. Pero los empleos también requieren trabajo emocional, que es la expresión que hace un empleado de las emociones que desea la organización durante las transacciones interpersonales en el trabajo. En realidad, el trabajo emocional es relevante en casi todos los trabajos. Sus superiores esperan que sea cortés, no hostil, al interactuar con sus compañeros de trabajo. El reto verdadero es cuando los empleados tienen que proyectar una emoción y sienten otra al mismo tiempo. Esta disparidad se denomina disonancia emocional y cobra un precio alto a los empleados. Al quedar sin tratamiento, los sentimientos guardados, frustración, enojo y resentimiento, eventualmente llevan al cansancio y agotamiento emocional. Es a partir de la importancia creciente del trabajo emocional como componente clave del desempeño eficaz en el trabajo que la comprensión de las emociones ha llegado a tener gran relevancia dentro del campo del clima organizacional. La teoría de los eventos afectivos. Como se ha visto, las emociones y los estados de ánimo son parte importante de nuestra vida, en especial la laboral. Sin embargo, ¿cómo influyen nuestras emociones y estados de ánimo en nuestro desempeño y satisfacción en el trabajo? Un modelo denominado Teoría de los Eventos Afectivos, TEA, ha incrementado nuestra comprensión de los vínculos entre ellos. La teoría de los eventos afectivos demuestra que los empleados reaccionan en forma emocional a los acontecimientos que les ocurren en el trabajo y que dicha reacción influye en su desempeño y satisfacción con este. En la teoría de los eventos afectivos, el ambiente de trabajo conformado por las características del trabajo, las demandas del trabajo y los requerimientos de trabajo emocional influye en los eventos laborales, dificultades cotidianas y alegrías cotidianas, en un continuo que es a su vez influido por las disposiciones personales, la personalidad y el estado de ánimo, generando reacciones emocionales positivas y negativas que van a influir directamente en dos aspectos: la satisfacción en el trabajo y el desempeño en el trabajo. La inteligencia emocional.
Aquí nos vamos a detener para revisar algunos conceptos importantes que tienen que ver con la expresión de las emociones vinculada al concepto de inteligencia emocional y a su aplicación en el ámbito laboral. Pero antes, los invito a ver un video, ¿cierto?, sobre las emociones y el qué hacer o cómo gestionarlas desde una perspectiva cognitiva. En este video te hablaré de la capacidad que tenemos para intervenir sobre nuestras emociones y así acercarnos al bienestar y alejarnos del sufrimiento innecesario. Retomemos este modelo que nos permite empezar a entender de dónde vienen nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras decisiones y en general los resultados que obtengamos en nuestras vidas. Tenemos a los eventos, que son todo aquello que sucede y que nos afecta. Un evento puede haber ya pasado, puede estar pasando o puede estar aún por pasar. Un evento puede ser real o imaginario. Un evento puede ser un pensamiento, una memoria, una sensación física o una emoción, en cuyos casos son eventos internos. Un evento también puede ser externo, algo que se produce físicamente fuera de nosotros. Luego tenemos a las creencias, que son la manera como vemos o cómo nos vivimos ese evento. Hay dos grandes tipos de creencias: las creencias tóxicas, que nos cierran posibilidades y nos acercan al sufrimiento, y las creencias sanas, que nos abren posibilidades y nos acercan al bienestar emocional. ¿Qué tipo de creencias mantengamos acerca de nosotros, de los otros o de la vida tiene un poder enorme en la manera como los eventos nos afectan? En general, cuando algo nos afecta positiva o negativamente, es que experimentamos emociones. Esas emociones son las que nos llevan a las consecuencias del evento, que están determinadas por un a dónde me llevan las emociones que experimento, a dónde me empujan a ir. Las consecuencias de este proceso tienen que ver entonces principalmente con tendencias a la acción y con tu conducta. Las acciones pueden ser físicas o mentales, o sea, también pueden ser pensamientos. Y las físicas no solo tienen que ver con lo que haces, sino también con síntomas físicos como palpitaciones, alteración en tu respiración, sudoración, rubor o temblores. Bueno, luego de este rápido resumen, vayamos a nuestro tema de hoy, eso que aparece comúnmente en función a las creencias: las emociones. Mi nombre es Roger Velázquez, coach ontológico profesional y creador de Las Mil Puertas, un canal donde cada semana te presento algún tema que puede serte útil para ir mirándote un poco mejor, conociéndote y reconocer aquello que quizás te esté impidiendo avanzar en la vida de la manera como quisieras. Sobre las emociones se ha escrito volúmenes y volúmenes de estudios, análisis y teorías. Es quizás de entre todos los eslabones de este modelo el más estudiado. Así que para efectos de lo que te quiero mostrar hoy en estos pocos minutos, tomaremos algo de aquello que es relevante para complementar nuestro modelo. Ya vimos que las creencias pueden cerrarnos posibilidades, en cuyo caso las llamamos tóxicas, o abrirnos posibilidades, en cuyo caso las llamamos sanas. Hablando de una manera muy simplificada, si las creencias determinan en gran medida las emociones, entonces las emociones también pueden encajar en cualquiera de estos dos tipos. Es decir, que las emociones también pueden cerrarte o abrirte posibilidades en la vida. De acuerdo a nuestro modelo, creencias tóxicas generan emociones tóxicas y creencias sanas generan emociones sanas. Emociones tóxicas. Las emociones tóxicas nos desbordan, se vuelven incontrolables, se instalan en nosotros y nos llevan a reacciones, a acciones o a decisiones que nos generan más problemas. Emociones sanas. Las emociones sanas nos llevan a acciones que nos cuidan y cuidan a los otros, promueven el crecimiento personal y el de nuestro entorno y nos preparan para eventuales dificultades. Ahora, no pienses que una emoción sana es lo mismo que una emoción agradable. En determinadas circunstancias, una emoción sana puede ser desagradable.
Esto quiere decir que las emociones sanas también pueden ser agradables o desagradables, o como algunos las llaman, pueden ser positivas o negativas. Te muestro la diferencia. Emociones sanas agradables versus emociones sanas desagradables. Creo que sería fácil para ti entender si te digo qué es una emoción sana agradable. Piensa en las siguientes emociones: amor, alegría, satisfacción, interés, serenidad, asombro. ¿Te gusta experimentarlas? La respuesta, imagino, será un rotundo sí. Esa es la manera más simple de definir una emoción sana agradable. Definir una emoción sana desagradable puede ser quizás un poquito más complejo. Piensa en las siguientes emociones: miedo, rabia, disgusto, tristeza, soledad, melancolía, incomodidad. ¿Disfrutas experimentar esas emociones? Tu respuesta probablemente sea un rotundo no. Sin embargo, a pesar de que estas emociones no son agradables, las emociones sanas desagradables son verdaderamente necesarias para nuestro bienestar emocional y para llevar una vida sana. Te voy a dar dos razones muy sencillas. La primera, que las emociones desagradables nos permiten valorar a las emociones agradables. Imagina una vida donde todo sea alegría y no exista la tristeza. La alegría se sentiría igual de bien. Recuerda, no hay positivo si no hay negativo. La segunda, que las emociones desagradables, en particular aquellas que son sanas, son las que nos han permitido estar aquí y ahora como individuos y como especie. Evolutivamente, muchas de esas emociones desagradables nos llevan a tomar decisiones y a actuar de tal manera que maximizamos nuestras probabilidades de supervivencia y nos llevan a aprender, crecer y desarrollarnos como individuos. Piensa en el miedo. Experimentar el miedo es desagradable, pero te lleva a evitar el riesgo, el peligro y a protegerte. Si no fueras capaz de sentir miedo, lo más probable es que no estuvieses aquí hoy. Estar diseñados para experimentar emociones desagradables de manera sana es muy importante para nosotros en nuestras vidas y para nosotros como especie. Ahora bien, si has estado atento o atenta a mis videos, ya debes saber a estas alturas que las personas experimentamos emociones desagradables aún frente a situaciones o eventos que no las ameritan necesariamente. Incluso algunas experiencias que podríamos considerar positivas nos generan emociones desagradables. Piensa, por ejemplo, en el estrés que te generan eventos tan felices como planificar una boda, tener un bebé, la Navidad, y así por el estilo. No te digo que experimentar estrés sea de por sí algo malo en estos casos. En ciertas dosis puede ser natural y hasta beneficioso. Las emociones desagradables, desde una perspectiva sana, monitorean qué tan bien nos va en el camino hacia un determinado objetivo y nos ayudan a encontrar maneras de corregir curso si empezamos a perdernos. La información a nuestro alrededor es tan compleja que cognitivamente no podemos procesarla de manera óptima. Entonces, nuestras emociones entran a ayudar a resolver eso que podemos percibir como muy complicado, contradictorio o incongruente. Seguro te irá pareciendo evidente lo importante que resulta entender el rol que juegan las emociones desagradables en nuestro bienestar emocional, pero también el rol que juegan en ese sufrimiento innecesario en el que a veces caemos. Dentro de nuestro modelo cognitivo-conductual, resulta importante afrontar esas emociones desagradables de manera efectiva. En el momento en que somos capaces de aceptar, abrazar y aprovechar tanto las emociones agradables como las desagradables, nos permitimos poder alcanzar una vida equilibrada y llena de propósito y significado. Y la clave está en aprender a transformar nuestras emociones desagradables en experiencias positivas. Te propongo un último ejemplo acerca de una emoción que muchas personas conocen bien: la rabia. Tienes una discusión con tu pareja. A partir de una creencia tóxica piensas: ¿por qué miércoles no hace lo que digo? No lo soporto. La emoción tóxica resultante es una rabia intensa que te convence como consecuencia que tú tienes la razón y que él está equivocado. Ahora considera la otra posibilidad. Estás en una discusión con tu pareja. A partir de una creencia sana piensas: me gustaría que haga lo que digo, pero él no está obligado a hacerlo. Si no lo hace, lo soportaré, aun cuando me genere frustración. La emoción sana resultante es una rabia que se modera, se parece más a una molestia.
sigue siendo una emoción desagradable, pero deja de ser tóxica ya que te lleva a acciones constructivas. Ese pensamiento te lleva a interpretar que tu pareja tiene opiniones diferentes a las tuyas. Por lo tanto, partes a la búsqueda de poner sobre la mesa las opiniones de ambos y discutirlas dentro del respeto mutuo. Tu conducta es proponer que hablen al respecto. Recuerda lo siguiente, las emociones desagradables no tienen por qué volverse siempre tóxicas e instalarse en una situación. Cuando mantienes creencias e interpretaciones racionales y sensatas, estás mucho mejor preparado o preparada para experimentar emociones desagradables, como en este caso la rabia, de una manera transitoria y que no secuestre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Solo así podrás ver otras posibilidades de acción que te permitan llegar a donde quieres realmente llegar. Partir a la búsqueda de un lugar mejor para estar desde tus emociones implica identificarlas claramente, mirarlas, entender de dónde vienen. En ese proceso quizás descubras esas creencias tóxicas que se encuentran al origen de los bloqueos que te impiden alcanzar tus metas. Solo así podrás cuestionar esas creencias y reemplazarlas con versiones más saludables y razonables, de manera que juntas, creencias y emociones sanas te lleven a pensamientos y acciones consistentes y constructivos, y sea un germen de cambio que se expanda a otras áreas de tu vida. Este proceso requiere repetición, constancia y vigor en la revisión de esas creencias que te impiden avanzar, y como todo aquello a lo que no estamos acostumbrados, será incómodo al principio. Y finalmente, no basta con entender lo que pasa aquí. Eso no genera cambios. Ese entendimiento debe ser llevado aquí, al corazón, a la emoción, y luego aquí, al cuerpo que realiza acciones que consolidan ese aprendizaje. Si quieres aprender a cocinar, mirar un tutorial en YouTube no te va a enseñar nada. Podrás entender cómo se cocina, pero no sabrás cocinar. Tienes que aplicar eso que vas entendiendo, tienes que practicar una y otra vez hasta que te sientas cómodo o cómoda y competente cocinando. Esa es la base de las intervenciones cognitivo-conductuales. Recuerda, por favor, que estos son planteamientos generales. Cada persona es única y su manera de afrontar sus desafíos, por lo tanto, también es única, con sus propias habilidades y limitaciones. Si quieres emprender ese proceso de transformación en la manera como te vives tus problemas y cómo actúas frente a ellos, te ofrezco mi compañía en ese camino a través de sesiones personalizadas. Espero que hayan disfrutado ese video y que lo puedan revisar nuevamente las veces que les parezca necesario. Entrega algunos conceptos bastante interesantes para ayudar a entender el cómo manejar las emociones y el cómo utilizar este aprendizaje para mejorar nuestro desempeño en distintos ámbitos, fundamentalmente en el ámbito laboral. La inteligencia emocional, un concepto que se escucha con mucha frecuencia y que muchas veces no se entiende exactamente de qué es lo que estamos hablando. Incluso se hace referencia a ello o se califica a personas en función de contar o no con el recurso de inteligencia emocional sin tener perfectamente claro de qué se trata. ¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Según Daniel Goleman, el creador del concepto de inteligencia emocional, es la capacidad de las personas para reconocer sentimientos en uno mismo y en los demás, teniendo la habilidad para gerenciarlos en el momento que se trabaje con otras personas. Los principios de la inteligencia emocional son la recepción, todo lo que podamos incorporar a través de nuestros sentidos. La retención corresponde a la memoria, que incluye la retentiva y el recuerdo.
El análisis incluye el reconocer las pautas y el hecho de procesar la información. La emisión, cualquier tipo de comunicación o acto creativo, incluido el pensamiento. Y el control, relacionada con el monitoreo total de las funciones tanto físicas como mentales. Estos 5 principios se refuerzan constantemente entre sí. Goleman nos indica que los factores intelectuales no nos garantizan de éxito en el trabajo, sino que es solo un factor que, por supuesto, conjuntamente con la parte emocional de las personas que conforman el equipo de trabajo, no solo a nivel individual, sino como equipo, lograrán que mejoren el desempeño y a su vez el cumplimiento de los objetivos tanto del líder como de los integrantes del equipo a través de una motivación netamente emocional con el fin de elevar su índice de productividad en el tiempo. Aplicaciones de las emociones y los estados de ánimo al clima organizacional. Evaluaremos la manera en que la comprensión de las emociones y los estados de ánimo mejora nuestra capacidad de explicar y predecir el proceso de selección de las organizaciones, la toma de decisiones, creatividad, motivación, liderazgo, conflicto interpersonal, negociación, servicio al cliente, actitudes ante el trabajo y comportamientos desviados en el lugar de trabajo. También veremos la forma en que los gerentes pueden influir en los estados de ánimo. En la selección, una implicación de las evidencias que existen a la fecha sobre la inteligencia emocional es que las empresas deben considerarla un factor en la contratación de empleados, en especial para puestos que demanden un grado alto de interacción social. En realidad, cada vez más empleadores utilizan mediciones de inteligencia emocional para contratar personal. La toma de decisiones. Los enfoques tradicionales para el estudio de la toma de decisiones en las empresas han hecho énfasis en la racionalidad. No obstante, cada vez más investigadores del clima organizacional descubren que las emociones y los estados de ánimo tienen efectos importantes en la toma de decisiones. Las emociones y los estados de ánimo positivos ayudan a tomar decisiones. Las personas que tienen buen humor o las que experimentan emociones positivas usan con más frecuencia la heurística o reglas prácticas para tomar rápido decisiones acertadas. La creatividad. Las personas que tienen buen humor son más creativas que las que lo tienen malo. Producen más ideas acerca de lo que otras personas piensan. Son más originales y tienden a identificar opciones más creativas para resolver problemas. Parece que las personas que experimentan estados de ánimo o emociones positivos tienen pensamientos más flexibles y abiertos, lo que explica por qué son más creativas. La motivación. Hay 2 estudios que resaltan la importancia que tienen los estados de ánimo y las emociones sobre la motivación. El primero de ellos hizo que 2 grupos de individuos resolvieran cierto número de crucigramas. Uno de los grupos veía una película divertida cuyo propósito era ponerlo de buen humor mientras trataba de resolver los acertijos. Al otro grupo no se le mostraron películas e inmediatamente correspondía realizar su trabajo de resolver los crucigramas. ¿Cuáles fueron los resultados? El grupo con humor positivo informó tener expectativas más altas de ser capaz de solucionar los problemas, trabajaron más duro y como resultado resolvieron más de ellos. El segundo estudio reveló que si a la gente se le da retroalimentación, real o falsa, acerca de su desempeño, se influye en su estado de ánimo, lo que a su vez tiene influencia en su motivación. Es decir, existe un ciclo en el que el buen humor hace que la gente sea más creativa, lo que genera retroalimentación positiva de parte de quienes observan su trabajo y que refuerza más su humor positivo, que a su vez los hace mejorar aún más su desempeño y así sucesivamente. El liderazgo. Los líderes eficaces confían en apoyos emocionales para enviar sus mensajes. En realidad es frecuente que la expresión de emociones en los discursos sea un elemento crítico que nos hace aceptar o rechazar el mensaje de un líder. Cuando los líderes se sienten emocionados, entusiastas y activos, es más probable que energicen a sus subordinados y transmitan la sensación de eficacia, competencia, optimismo y alegría. Los políticos, como ejemplo del caso, han aprendido a mostrar entusiasmo cuando hablan sobre sus posibilidades de ganar una elección, aun si las encuestas sugieren otra cosa. La negociación. La negociación es un proceso emocional. Sin embargo, con frecuencia se dice que un negociador hábil tiene una cara de póker, la famosa poker face. El fundador del Poker Channel británico, Crispin Neville,
Decía, es un juego de alardes donde hay una cantidad fantástica de emociones y tensión mientras observan quién alardea más. Son varios los estudios que demuestran que los negociadores que simulan enojo tienen ventajas sobre sus oponentes. ¿Por qué? Porque cuando un negociador manifiesta ira, su oponente concluye que ha concedido todo lo que puede y por ello éste se entrega. Manifestar una emoción negativa como el enojo es eficaz, pero sentirse mal sobre su rendimiento parece perjudicar las negociaciones futuras. Los negociadores que hacen mal su trabajo experimentan emociones negativas, desarrollan percepciones negativas de su contraparte y están menos dispuestos a compartir información o a ser cooperativos en negociaciones futuras. Servicio al cliente. El estado emocional de un trabajador influye en el servicio al cliente, lo que a su vez se refleja en los niveles de negocios repetidos y de satisfacción del consumidor. Proporcionar servicio de calidad al cliente plantea demandas a los trabajadores porque con frecuencia los pone en un estado de disonancia emocional. Con el tiempo, ese estado lleva al agotamiento, disminuye el desempeño en el trabajo y reduce la satisfacción en el trabajo. Las actitudes en el trabajo. ¿Alguna vez escuchó el consejo nunca te lleves el trabajo a la casa con el significado de que la gente debe olvidar su trabajo una vez que está en su hogar? Eso es más fácil de decir que de hacer. Son varios los estudios que afirman que las personas que han tenido un buen día en el trabajo tienden a estar de mejor humor en casa por la tarde. Y las que lo han pasado mal tienden a estar de mal humor una vez en casa. Las evidencias también sugieren que las personas que tuvieron un día con mucho estrés en el trabajo tienen problemas para relajarse cuando salen de sus labores. Las emociones negativas también generan cierto número de comportamientos desviados en el lugar de trabajo. Cualquiera que pase mucho tiempo en una organización se da cuenta que la gente con frecuencia se comporta en formas que violan las normas establecidas y amenazan a la organización, a sus miembros o a ambos. Esas acciones reciben el nombre de comportamientos desviados en el lugar de trabajo y muchos son susceptibles de rastrearse hasta las emociones negativas. Por ejemplo, la envidia es una emoción que ocurre cuando usted se resiente con alguien porque tiene algo que usted no y que desea mucho, como una mejor carga de trabajo, una oficina más grande o un salario más alto. Eso lleva a comportamientos desviados malignos como un empleado envidioso que actúa con hostilidad, esparciendo rumores sobre otro, distorsionando los éxitos de los demás y falseando sus logros personales. ¿Cómo pueden los gerentes influir en los estados de ánimo? Esto además es una suerte de conclusión final sobre los conceptos vertidos en este módulo. En general, usted tiene la capacidad de mejorar el humor de las personas si les proyecta una película divertida, les da una bolsita de dulces o incluso si les da un sorbo a alguna bebida agradable. Pero, ¿qué pueden hacer las compañías para mejorar el estado de ánimo de sus empleados? Los gerentes utilizan el humor y dan a sus empleados pequeñas muestras de aprecio para que trabajen bien. Asimismo, hay investigaciones que señalan que cuando los líderes se encuentran de buen humor, los miembros del grupo son más positivos y como resultado cooperan más. Por último, la selección de miembros positivos para los equipos tiene un efecto de contagio porque transmiten su buen humor a los demás. Esperamos que con los contenidos entregados a través de este módulo, los conceptos de emociones, ¿cierto?, de afectos y de estados de ánimo queden lo suficientemente claros. Les deseamos un apropiado y un positivo resultado en la evaluación correspondiente a este módulo, ¿cierto? Y les damos la bienvenida a los siguientes módulos de este curso.